Hola Leo, bienvenido a tu lectura mensual para el mes de marzo 2024. Espero que te encuentras muy bien, Leo. Yo estoy muy feliz de conectarme contigo para tu lectura mensual en signo solar, lunar, ascendente y también Venus en Leo para el sector sentimental y emocional. Puedes ver el colectivo de marzo, que es muy interesante porque me parece un mes donde hay un apoyo y un empujón espiritual colectivo para ayudarnos a crecer y progresar. Así que véalo para que puedas relacionar estas energías con tu propia lectura. Vamos, Leo, signo de fuego. En Sol, Luna, Ascendente, ¿cuál es la energía, el mensaje principal que te va a acompañar? Tengo dos, la Emperatriz y el Juicio, muy bien, pero quiero una, tal vez. A ver, Leo, ¿cuál es la energía principal para Leo? Gracias, la justicia. Ok, la justicia. En marzo un equilibrio, ¿eh? Todo va a ser para que tú te ayuda a equilibrar, a buscar el balance en cualquier situación o en ti. La justicia tiene su aspecto de karma, ¿eh? Lo que es para ti va a regresar a ti, te va a dar lo que has sembrado, digamos. Entonces, por supuesto, si has sembrado buenas semillas, recibes buenas frutas, malas semillas, mala fruta. Veremos cómo se desarrolla, pero más que todo también es el equilibrio, el balance, buscando una armonía, dejando tal vez un exceso, un conflicto, rebalancear las cosas y decisión concreta también. Puede ser con la justicia como una decisión formal de administración, de trabajo, contrato. Vemos que hay algo que llega para que tú puedas sentarte seguro en una cosa. Ok, vamos a ver con la Wicca cómo resuena la justicia para ti. Decidir tal vez entre dos cosas, dos personas, dos oportunidades, tomar una decisión concreta, firme. Ok, vamos, Leo, en Sol, Luna, Ascendente, en marzo 2024. ¿Cuál es el mensaje de la Wicca para Leo? Signo de fuego, Leo, en marzo. Leo, gracias. La mariposa. Muy bien, la mariposa, bueno, el símbolo de la mariposa es la transformación, la liberación, dependiendo, porque para ser mariposa hay 4 etapas de la larva. Entonces no sé dónde te sitúas, dónde estás tú, en cuál etapa. Pero lo que te puedo decir con la mariposa es que pasa de una etapa a una otra. No sé si has llegado hasta el punto de liberación total y de volar como una mariposa. Eso depende justamente de lo que, de tu situación, de lo que tú has hecho, etc. Pero con la Wicca, la mariposa es interesante porque nos indica de gozar, de disfrutar, y nos dice que no es el momento de tomar decisión. Es fluir, dejarse llevar, disfrutar de la belleza, disfrutar de lo que está positivo y dejar un poco las preocupaciones para tomar una decisión. Entonces, como la justicia es totalmente diferente a esa energía de no tomar decisión, de dejarse volar, ella decide, ella, la justicia quiere una claridad.
Entonces siento que el equilibrio para ti en marzo es dejar, y como es un mes donde, como le indiqué, si va a ser colectivo, es un mes donde la vida, no la vida, el universo te va a empujar justamente a dejar el control, a dejar de tomar decisión para todo o empujando lo que sea y dejarte volar un poquito así como la mariposa porque se va a encargar de darte la justicia, lo que es justo y gózalo, lo que sea, gózalo y disfrútalo. Ok. Vamos a ver con Belín, Leo, la estrella de la mujer. Leo en marzo. Hay otra aquí, sí. Tenemos la campaña con el bloqueo, el aislamiento o sentirse encerrado en una situación. Se está sanando, se está liberando de una cárcel mental o física, lo que sea, y vemos el árbol que es la campaña, el exterior, la tranquilidad y el descubrimiento. Ok, y esta ahí la solución. Ok, de tu destino, de una puerta que se abre. Bueno, la estrella de la mujer en lectura colectiva es tu lado femenina, que sea hombre o mujer. Creatividad, imaginación, sensibilidad, intuición, etc. Tus emociones, lo que has creado, lo que querías crear sola o solo, porque también nos habla aquí de un sitio de soledad por mucho tiempo, te está dando una tranquilidad emocional y mental, una sanación, gracias a algo que tú has descubierto o que tú has buscado con la luna de manera profunda y también la luna es una indicación de tiempo por hace tal vez un mes, 2 meses con Saturno, algo lento. Veo una batalla con tú mismo buscando algo, buscando una solución, una puerta, una oportunidad. Te está dando. Este mes lo vas a poder gozar, vas a poder sentirte más tranquilo, más estable también con el sol, porque llega lo que estaba buscando, no tienes más que seguir tus esfuerzos. Oh. Voy a nada más aclarar este cuadro con Saturno para ti, Leo. La inconstancia a nivel emocional, sí. La inconstancia nos habla de altos y bajos, a veces con optimismo, a veces con negatividad, pero también nos empuja a seguir adelante esta energía y vemos que la inconstancia justamente de tratar de una vez sí, una vez no, yo voy o no lo hago. Este mes todo se va a calmar en este sentido, todo se va a equilibrar y armonizar a nivel emocional. Y el descubrimiento, la estrella del hombre. Eso es lo que tú has tomado como acción, como decisión. Justamente hay un equilibrio entre tus emociones, tu creatividad, tus deseos internos y tus acciones y tu responsabilidad también de hacer, mover, empujando la falta de confianza o la falta de decisión sobre una situación. Leo, el fuego, sí, la pasión. Te veo batallar para desbloquear una situación y está la partida con los pájaros que vuelan en el cielo como la mariposa. Entonces, de un estado de fuerza terrenal, de combate, de conflicto con tú mismo, con una situación
y siento que lo está haciendo tú solo, sola, combatiendo contra esta problemática de esterilidad o de bloqueo o de dificultad nada más por poder progresar, te liberas. Entonces sí hay una liberación y una elevación con la belleza atrás que nos habla belleza del corazón, de una oportunidad que se abre, lo que estaba encerrando. Aquí veo también la etapa de la larva, que abre el cocoon, no sé, en español, se está abriendo. Entonces es como una flor que se está abriendo en marzo, porque lo mereces. Es lo que también veo con la justicia. Ok, vamos a ver el sector económico, trabajo, proyectos, actividades, cáncer, en marzo. Fin, 10 de bastos y 2 de espada. Tenemos un fin algo pesado, algo difícil, ya es finalidad también. Te siento muy cansado después de esta etapa de búsqueda, de lucha, etcétera, y de dualidad también, de confusión, de no saber lo que va a pasar o lo que o que no poder tomar una decisión. Se está acabando. Okay. Vamos, cáncer, perdón, Leo. ¿Cómo está tu trabajo y tu actividad y tu economía? Bueno, Sol, 7 de espada, muy bien, y 8 de pentáculo. El 8 de pentáculo es como la belleza aquí, de la flor que se abre. Entonces hay una progresión porque has trabajado bien sobre algo. Así que si te da la realización, la concretización, llega lo que debe llegar por un trabajo bien hecho, que era muy complicado porque no has bajado los brazos. Los 7 de espada es la vida no te ayudó. La vida no te ayudó, las personas no te ayudaron tampoco. Bueno, muchas dificultades aquí que están en progreso, con un gran sol. Muy bien. Si estás terminando un capítulo, número 10 otra vez. Ok. Arcanos mayores, 1, 2. Muy bien, porque tú necesitas volver a la calma, a la libertad, a la liberación. Entonces, muy bien que las energías de guerra, de conflicto, de pelea, de batalla con tú mismo por algo, una situación, se está sanando con la campaña, el campo, la salud, todo se baja. No se baja en energías bajas, pero en energías sanas y suaves, con la belleza también. Ok, empecemos con el emperador y el 9 de espada. Bueno, aquí llega con certeza y de manera terrenal. El emperador puede ser una buena noticia a nivel del trabajo que te preocupaba mucho. Hay algo que se resuelve a nivel laboral de manera segura, confiable y que te permite también retomar confianza en ti mismo. El caballo de bastos y la reina de copa, hay un gran avance en lo que tú noticias. Siento una buena noticia a nivel laboral sobre lo que amas hacer. Puede ser un servicio también por algunos. Puedo ver servicios a la persona o servicio, no sé cómo, en la ayuda, en el apoyo a los demás, y viéndote trabajando a domicilio, porque te veo viajar mucho, moverte mucho.
Entonces hay igualmente, de manera general, hay movimiento sobre algo que tú amas hacer y que deseas hacer. Y el 6 de espada con el 10 de espada, muy bien, la búsqueda, porque veo que estabas buscando con el 6 de salir de una etapa difícil, está llegando al fin. Quiero nada más de un solo aclarar este 6 de espada y 10 de espada. 2 de espada, sí. También siento que es el fin de estar entre dos cosas o dudas o dos personas y sí, 4, relaje tu mente. Hay un relajamiento a nivel mental, mucho. Tu mental estaba muy activo, pero muy activo, ahogándose en algo. Aquí se está relajando porque hay una finalidad de mucho movimiento mental, por la búsqueda o encontrar algo, una solución. El 5 de bastos con el rey de bastos, vemos que el conflicto es el trabajo, es en el trabajo, tener un trabajo estable, tener algo también que te permite, vemos conflicto o mucha competición con tu pasión. Entonces una lucha puede ser contra, para mejorar tu propio trabajo personal, para competir, no sé, veo como una competición aquí. Vamos a aclarar el 5 de bastos y el rey de bastos. El caballo de oro. El caballo de oro es la lentitud, pero la seguridad y la evolución. Entonces, poco a poco está llegando a algo estable. Puede ser que tenía una inestabilidad laboral y era tu gran preocupación porque necesitas encontrar una estabilidad para tener un sueldo más fijo. Puede ser también, está por llegar, hace tiempo que lo estaba buscando. Y la luna y el as de copa, veo una claridad sobre algo nuevo que quieres hacer y que te abre el corazón de una emoción de felicidad. Entonces voy a ver, y había confusión sobre lo que necesitas. Y el 7 de bastos, sí, es proteger algo, defendiendo. Protección, porque el fin de la protección, de la espera, algo que estaba como adentro de ti, se está liberando a nivel sueño, confusión, desilusión, decepción. 5, separación. Si te alejas del bloqueo, te alejas de defender o de, ¿cómo decir?, de probar tus habilidades, te alejas de la competición, te alejas de, ya no te importa tanto lo que piensa el exterior, está enfocando en algo, y justamente el as de pentáculos, siento una oportunidad que te da el universo, la vida, una nueva semilla, una nueva dinámica a nivel material también, porque te has liberado y superado, elevado con lo que piensan los demás. También si tienes un proyecto personal, avanza con confianza, retoma confianza. Y por los otros, que no es como desarrollar una pasión y es buscando una estabilidad en un trabajo o recibir un trabajo con estabilidad, está por llegar y estás saliendo de tus dudas, de tu batalla, de tu autolimitación, autosabotaje,
te veo, fuiste duro y dura con tú mismo, Leo, y aquí te reconforta, hay un reconfort de la vida que te está dando para que tú te relajes y deja de pensar a tantas cosas sobre ti, sobre el exterior y solamente enfocándote a este nuevo inicio, ¿no? Positivo. Muy bien. Wow, pasaste un momento de tortura mental con tú mismo, Leo. Relájese, goza, disfruta. Ahora disfruta. Deja que el universo se encarga porque te va a dar lo que estás buscando. Lo encuentras. Vamos con el sector sentimental y emocional, Leo. ¿Cómo están tus emociones, tus relaciones? La estrella, muy bien. ¿Ves? Son energías de espiritualidad, de deseos, de manifestación, y deja que el universo te lo da. Porque una vez que lo has pedido con toda claridad del corazón, hay que soltar, hay que dejar ir. El universo ya no necesita escuchar 1000 veces la misma manifestación. Solamente suelte todo para que llegue el buen momento y confiar. Ok, vamos, Leo, ¿cómo están tus relaciones y tus emociones en marzo, Leo? Ok, el bote sigue casi todos los signos. Hay algo rápido que se mueve este mes. Y tú tienes aquí los pájaros. Rápidamente viene transacción. Aquí nos puede hablar de transacción, de buscar resolución, de o alejarte rápidamente también de todas las discusiones y conflictos relacionados. Conflicto con tus relaciones, perdón. Vamos con el libro cerrado. El jardín, el ramo de flores, los ratones, el oso y la estrella regresó. Muy bien. Ok, libro cerrado, veo que has llegado a un fin de un capítulo emocional o sentimental. Todo está leído, todo está entendido. Puede ser el fin de un entorno, de un círculo social, o de una problemática con alguien cercano de ti, o también veo que te has limitado justamente a esta energía de la mariposa, de disfrutar del exterior, de invitación, no sé, de ir a gozar, a disfrutar las cosas sencillas. Te has encerrado tal vez porque estabas enfocando a tu búsqueda para resolver una problemática. Viene el ramo de flores, así que este mes hay como algo bonito, un regalo o algo que llega a ti para que tú puedas confiar más, que puedes como equilibrar tu tiempo, tus energías entre disfrutar con tus amistades o con tu pareja y preocuparte por lo que te preocupe. ¿Me entiendes? Como si tú habías puesto toda tu energía, por eso esta tortura mental, sin darte momentos de placeres o momentos de gozar, de disfrutar. Cuando un amigo, una amiga, vamos ahí, no, porque inconscientemente es como no lo merezco porque no he resolviendo todavía mi problemática. Entonces la vida, aquí el universo a nivel emocional te invita a rebalancear eso. No es porque vas a disfrutar, a relajarte o a aceptar una invitación que no se va a resolver tu problemática, más bien va a ayudar a resolver tu problemática porque estás balanceando todo lo que la vida nos da.
y desbloquea y liberas un poquito tu mental, abriendo un poco más el chakra corona, porque todo está encerrado en tu mente, en el mental, y no hay aire, no hay oxígeno para que tú recibas el aire fresco cuando una mariposa vuela y para poder liberar esta tortura mental tuya o esta grande preocupación. Okay. Pero igualmente siento una reconciliación o un perdón de alguien muy cercano a ti que viene a confortarte, a darte como una sobre algo que tú habías dudado o tú habías decidido de terminar con una relación. Ok, vamos a ver más. El libro cerrado para ti, Leo. La hacha, bueno, sí. Cortar, terminar, pero el hacha es el trabajo no se corta así de un día a otro. El libro tampoco no se lee un libro en general de un día a un otro. Hay una noción de tiempo para que haya esta finalidad. Vamos con el jardín, Leo. La cigüeña. También veo muchos Leo que ya han terminado una mudanza o aceptando de terminar una relación y estás empezando en un nuevo entorno. Puede ser que encuentra un nuevo lugar de vida, nuevas personas que entran en tu círculo social, terminando con algunas otras personas también. Y vamos con los ratones. La muerte. Fin del estrés, de la angustia, de la preocupación, ¿ves? Y el oso, el trébol, muy bien. Algunos Leo se libera de relaciones, que sea sentimental, social o de trabajo o separación de un lugar de vida, empezando en un nuevo, de manera concreta, hay una oportunidad de hogar, una oportunidad de nueva casa, puede ser una oportunidad económica, material, que te permite dejar lo que necesitas dejar, salir de esta angustia al desconocido o, como te diré, encuentra lo que estaba buscando, fin de las preocupaciones, renace, te liberas y puedes al fin aceptar de disfrutar un equilibrio en tu vida entre las responsabilidades y el gozar, el disfrutar de manera ligera. Muy bien. Vamos con el chakra, Leo. ¿Cuál es tu chakra? Siento mucho que necesitas abrir la corona para liberarte un poco de todos estos pensamientos pesados y dejar que la vida se encarga. Tengo el tercer ojo aquí, el chakra corazón y la raíz. No tengo la corona, pero igualmente yo te lo digo. Relájate, medita, respire, trate de silenciar un poco tus pensamientos. El chakra corona, el chakra corazón, el perdón, es también gozar, es también equilibrar el dar y recibir. Entonces no solamente trate de tú dar, pero acepte de recibir lo que viene a ti. Y la raíz, la confianza, el terrenal, lo que es la realización. Creo aquí, y con la conciencia del tercer ojo, siento que hay algo concreto de un mensaje de tu alma que llega en este mes de marzo
para ayudarte a reequilibrar tu cuerpo con tu alma, porque el chakra corona es de ahí que sentimos las vibraciones y los mensajes de nuestra alma. Y el primer chakra, que nuestra sangre, los huesos, los músculos, la columna vertebral, etc., este es el cuerpo, entonces es la materia, es la tierra, la raíz, la tierra, la encarnación. Entonces, abre chakra corazón, equilibra alma, los mensajes de tu alma en tu cuerpo. Escucha tu cuerpo. Siento que tu cuerpo te está ayudando a entender lo que tu alma necesita. Así que, adelante, Leo. Veo un mes, me gusta porque veo un mes donde te vas a poder liberar de energías pesadas también y gozar un poquito más de la sencillez de la vida y calmar un poco todas tus responsabilidades, tus problemáticas por tus responsabilidades. Muchas gracias, Leo. Disfrute marzo y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao.